Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que muy bien. Pues bien, vamos a continuar con la serie sobre los ovnis y en este caso vamos a conocer un episodio llamado La historia de los pescadores. Vamos a ver en qué consiste este extraño episodio de la llamada ufología. Bueno, pues este relato de un encuentro cercano es uno de los casos clásicos de la literatura ovni y con razón, si la historia que contaron los testigos es cierta. Pero aún en el caso de que no fuera cierta, pues no deja de ser sorprendente este relato. Vamos a verlo en detalle. Bueno, pues este caso es típico de muchos informes sobre ovnis. Hay pocos testigos, en este caso la mayor parte de la información proviene de un solo hombre, ya que otro que también estaba presente se desmayó al comienzo del incidente. Y en estas circunstancias, aún usando las técnicas sofisticadas como el detector de mentiras, solo la integridad personal de los testigos puede ofrecer garantías de veracidad. El periodo de 6 meses transcurrido entre octubre de 1973 y marzo de 1974 fue notable en cuanto a avistamientos de ovnis, particularmente en los Estados Unidos, noroeste de Europa, Italia y España. Y, precisamente, uno de los más sorprendentes y sobresalientes informes de los Estados Unidos es el de Pascagoula, capital del condado de Jackson County en el estado de Mississippi. Esta ciudad, que en ese entonces tenía una población de poco menos de 30,000 habitantes, está situada al sur del río Pascagoula en la costa del Golfo de México, unos 160 kilómetros al este de Nueva Orleans. Hubo 2 testigos que trabajaban en los astilleros Walker de aquella localidad. Uno era Charles E. Hickson, el capataz de 45 años, y Calvin R. Parker Jr. de 18, según los cuales el día 11 de octubre de 1973 tuvieron un encuentro con un ovni y sus ocupantes, y fueron abducidos por ellos mientras estaban pescando en el muelle del astillero Chaupiter en el río Pascagoula. Eran las 9 de la noche cuando Hickson se volvió para colocar un cebo fresco. Dice que fue entonces cuando oyó un ruido como de una cremallera. Miró hacia arriba y entonces vio un objeto largo y ovalado de color azul grisáceo, al que en una entrevista posterior se refirió como la nave espacial. Tenía las luces muy brillantes de color azulado. La nave se mantenía estática aproximadamente a unos 60 centímetros del suelo, y cuando hizo el siguiente movimiento el testigo se quedó desconcertado porque, según dijo, pareció que iba a abrirse una puerta, pero en realidad allí no había ninguna puerta. Y 3 criaturas vinieron flotando desde allí hasta donde nos encontrábamos nosotros. Yo estaba asustado y no podía dar crédito a mis ojos. Describió a las criaturas como pálidas, de aspecto fantasmal, de 1,5 metros de altura aproximadamente. ¿Cómo ven? Nos dice que su piel parecía arrugada y de un color grisáceo, y en lugar de manos tenían una especie de pinzas de cangrejo. Según el primer informe del testigo, estas criaturas podían haber tenido unas ranuras en lugar de los ojos, pero, aunque no lo crean, no llegó a verlo bien. Tenían 2 orejas muy pequeñas de forma cónica y una nariz pequeña y puntiaguda con un agujero debajo en lugar de la boca. Se acercaron a los 2 estupefactos pescadores flotando a poca distancia del suelo y sin mover las piernas. Una de estas criaturas emitía una especie de zumbido, según Hickson. Estuvieron encima de nosotros antes de que pudiera darme cuenta. El mayor de los hombres estaba paralizado de miedo y Parker se desmayó, al parecer al ser tocado por una de las criaturas. Mientras dos de estas levantaron a Hickson del suelo y se deslizaron sin mover las piernas hacia la nave, Hickson perdió toda sensación física y de peso. Allí fue introducido en una sala muy iluminada, pero que no tenía fuentes de luz visibles. A su amigo, la tercera criatura, la metió en otra habitación. Hickson dice que fue colocado en una
posición reclinada y suspendido, de modo que no estaba en contacto con ninguna parte de la nave. ¿Cómo eran estas criaturas horrorosas según él? Vamos a verlas. Las hermosas criaturitas eran precisamente esto. Bueno, ya sabíamos que los miembros de él estaban completamente paralizados y solamente él podía mover los ojos. Un instrumento que parecía un ojo grande flotaba libremente hacia adelante y hacia atrás unos 25 centímetros por encima de su cuerpo, y las criaturas le dieron vuelta para que todas las partes de su cuerpo pudieran ser examinadas por este instrumento. ¿Cómo ven? Al cabo de un rato, Hyson fue conducido de nuevo al exterior de la nave y, flotando, fue mandado juntamente con Parker de vuelta al muelle, donde aterrizaron de pie. Dice que las rodillas le temblaban tanto que se cayó. Calvin Parker estuvo inconsciente durante todo el incidente, de modo que absolutamente todos los detalles provienen de Charlie Hyson. En su primera entrevista dijo que el ovni tenía unos 3 metros de ancho y unos 2 metros y medio de alto, y dijo que al marcharse había desaparecido de su vista en menos de un segundo. Los ocupantes, ya los vimos, eran una especie de robots. De hecho, actuaban como si estuvieran en una misión específica que cumplir y estuvieran dispuestos a cumplirla. No trataron de comunicarse con nosotros. Bueno, el que vemos en pantalla es Calvin Parker, que tenía en ese momento 18 años de edad, al encuentro de Pascagoula, y al parecer se desmayó cuando uno de los humanoides le tocó y permaneció inconsciente durante todo el incidente. Según los informes del caso, más tarde sufrió un gran ataque de nervios. Pues no era para menos, ¿no lo creen? Bueno, después de esto dijo que al marcharse había desaparecido ese ovni de su vista en menos de un segundo. Los ocupantes eran una especie de robots, ya lo dijimos, y ahora sé que no tenían la intención alguna de hacernos daño, pero yo temía que fueran a secuestrarnos. Me gustaría subrayar que no trataron jamás de hacernos daño. Bueno, estas declaraciones las hizo en el Mississippi Press una semana después del incidente, no las hizo antes. Y pues el mismo día del encuentro, Hyson y Parker fueron a la redacción del periódico, pero estaba cerrada. Entonces se dirigieron al despacho del sheriff hacia las 11 de la noche para prestar declaración. Richard W. Hayden contó los detalles de lo sucedido en un informe publicado en la Flying Saucer Review. El sheriff Fred Diamond y el capitán Glenn Ryder interrogaron a los dos testigos, haciendo todo lo posible para hacerles caer en contradicción, pero sin lograrlo, pues ya saben lo que dicen por ahí. Varías, luego mientes, y donde hay contradicción no hay verdad. Bueno, Ryder comentó: si estaban mintiendo, tendrían que trabajar en Hollywood. Las entrevistas de estas personas fueron grabadas. Luego, los dos agentes dejaron solos a los testigos sin decirles que los estaban grabando. Ellos hablaron muy nerviosos de lo que había pasado, y Calvin Parker estaba tan emocionalmente alterado que se puso a rezar cuando Hyson salió de la habitación. El sheriff estaba convencido de que los dos pescadores decían la verdad. ¿Ustedes qué piensan, mis queridos felinos nocturnos? Bueno, pues a la mañana siguiente, el viernes 12 de octubre, el detective Tom Huntley de la oficina del sheriff llevó en coche a Hyson y a Parker a la base de las fuerzas aéreas de Keesler en Biloxi, Mississippi, donde se comprobó si presentaban síntomas de haber estado sometidos a alguna forma de radiación. No mostraron síntomas en ese sentido. Mientras estuvieron allí, contaron su historia al jefe del servicio de inteligencia de la base, que se comportó como si ya hubiera oído antes esa misma historia. El domingo 14 de octubre los testigos fueron entrevistados por el famoso Dr. J. Allen Hynek de la Northwestern University, Evanston, Illinois. Hynek era un ex asesor científico sobre ovnis de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, para recordarlo, y por el Dr. James Harder de la Universidad de California en Berkeley. El Dr. Harder hipnotizó individualmente a los dos hombres y los hizo regresar mentalmente al momento de la experiencia.
Ambos revivieron el terror de esta experiencia, hasta el punto que hizo exclamar al doctor Harder: la experiencia que tuvieron fue una experiencia real. Es prácticamente imposible fingir un terror extremo en estado de hipnosis. El doctor Hynek se mostró más reservado, ya que decía: a mi entender no cabe duda de que estos hombres vivieron una experiencia terrible. Bueno, pues el 30 de octubre Hyson, pero no Parker, que al parecer había sufrido un ataque nervioso, fue sometido a un examen poligráfico, o del polígrafo pues, en la agencia de detectives Pendleton de Nueva Orleans, y según dijeron el operador del polígrafo, Scott Glasgow, se vio obligado a admitir, tras 2 horas y media de exhaustivas pruebas, de que Hyson estaba diciendo la verdad. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, pues si esto es cierto, se trata de una observación muy rara en labios de un operador de polígrafo. Las pruebas poligráficas no son suficientes, ahora lo sabemos, para saber si un sujeto está mintiendo o no, y todo operador poligráfico debería saberlo muy bien. En su libro Los ovnis explicados, Philip J. Klass afirma que sus propias investigaciones han demostrado que Scott Glasgow no estaba de hecho cualificado como operador poligráfico. Así que, según parece, y a pesar de la publicidad dada al hecho de que la historia de Hyson superó la prueba del detector de mentiras, no por eso su veracidad puede darse por concluyente. ¿Y ustedes, mis queridos felinos nocturnos, qué piensan de todo esto? Bueno, aquí tenemos al doctor James Harder, que está a la izquierda, y al doctor Allen Hynek, este viejito. Arriba a la derecha, ellos dos entrevistaron a Charlie Hyson y a Calvin Parker poco después de su supuesta abducción. El doctor Harder hizo regresar mediante hipnosis a los 2 testigos al lugar en donde supuestamente habían tenido lugar los hechos que describían, y más tarde ambos científicos estuvieron de acuerdo en que los testigos habían pasado por una terrible experiencia, aunque no fueron capaces de determinar en qué consistió exactamente esta experiencia. ¿Ustedes qué creen? Y acuérdense que este señor, el doctor Allen Hynek, después sale en la película de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí, señor, allí sale también. Las experiencias de Hyson le hicieron muy popular. Apareció en varios programas de televisión y hasta escribió un libro, pero desgraciadamente su historia cambiaba siempre cada vez que la contaba. Originalmente, por ejemplo, y aquí llega lo interesante, dijo que el ovni medía unos 3 metros de largo, pero en posteriores entrevistas dijo que medía entre 7 y 10 metros, habiendo claro está una diferencia muy considerable. Las descripciones que Hyson hace de las criaturas también diferían ya en distintas entrevistas. En su relato original decía que tenían 2 orejas pequeñas de forma cónica, unas hendiduras en el lugar de los ojos y una nariz pequeña y afilada, con un agujero debajo. Más tarde, de nuevo en un programa de televisión, dijo que no tenían ojos y que el agujero de debajo de la nariz era una hendidura. Y, para acabarla, más de un mes después del incidente, reveló por vez primera que la luz en el interior de la nave era tan fuerte que había sufrido daños en los ojos, daños que habían durado más de 3 días. Bueno, pues estas discrepancias, por supuesto, arrojan un velo de desconfianza sobre toda la historia, aunque claro está que no la invalidan. Hay informes que podrían corroborarla, aunque solo Hyson y Parker vieron el ovni, y ello a pesar de que sucedió muy cerca de la autopista 90, una carretera muy concurrida. Muchos propietarios de televisores de Pascagoula se quejaron por haber sufrido interferencias en la señal de sus aparatos aquella noche. El mismo día, 11 de octubre, a 700 kilómetros de distancia, cerca de Harwell, Georgia, un ex pastor metodista iba conduciendo su auto cuando vio un ovni en la carretera frente a él. También vio a sus ocupantes y dijo que llevaban unos trajes plateados y que tenían el pelo blanco. Aquella misma noche, asimismo, una mujer llamó por teléfono al jefe de la policía Greenhawk en Fort Vale, Alabama,
afirmando que una nave espacial había aterrizado en un campo cerca de su casa. Greenhawk se dirigió allí a toda prisa, armado con una cámara Polaroid. No había nada en el lugar que había dicho la mujer, pero Greenhawk dijo haber tropezado con una criatura vestida con un traje plateado en una carretera secundaria. Supuestamente tomó 4 fotos, bueno, no supuestamente, sí tomó las fotos, con su cámara Polaroid, que efectivamente muestran una criatura vestida con unas ropas plateadas mirando directamente a la cámara. Al parecer la criatura se marchó corriendo y Greenhawk la persiguió con su coche patrulla sin lograr darle alcance. Un final un tanto ambiguo para lo que parece ser una intrigante secuencia de hechos. ¿Ustedes qué creen, mis queridos felinos? Y ya por último, para terminar este video, pues aquí está una de las 4 fotos que tomó este policía. Así está en blanco y negro y así está de borrosa. Bueno, dicen que porque esta era una criatura plateada, que la muestra de cabeza a pies. La verdad, pues yo no le encuentro, bueno, sí la veo así. Así. Sí la veo como una criatura medio rara, una criatura espacial muy rara, pero pues ustedes saquen sus propias conclusiones. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, este es uno de los clásicos de la literatura ovni, uno de los casos de encuentros cercanos del tercer tipo, o segundo tipo, como lo quieran llamar, de los cuales se habló mucho en aquella época. Si fue cierto o no fue cierto, pues cosas muy extrañas siempre van a pasar. Y aquí les dejo esta foto de ese ser extraño que se logró captar. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, pues yo los dejo. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like y compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosairetz y obviamente la sombra felina nocturna, nos retiramos a descansar por este día. Que tengan ustedes muy feliz día. Hasta luego a todos.